Colombia 1, Uruguay 0 por las semifinales de la Copa América 2024. Ya se conoce al rival de la selección argentina para la gran final en este torneo. Será ni más ni menos que el combinado colombiano que acaba de afrontar su reto más difícil en la era Lorenzo. De momento, imagino que el último partido resultará aún más complicado para el conjunto cafetero que sin lugar a dudas merece llegar hasta semejante instancia luego de practicar un fútbol sensacional, para mí el mejor del mundo. Ahora, no hay discusión en que ha sido un partido durísimo, tanto en la previa como después, por las circunstancias que se fueron dando a lo largo del encuentro. Y de todas formas, Colombia demostró no solo tener calidad, un gran funcionamiento, individualidades superlativas y un montón de aspectos impresionantes, desde lo táctico, de lo futbolístico, sino que también esta Colombia cuenta con carácter, con alma, sacrificio, huevos, a diferencia de otras selecciones que ha tenido Colombia, de otros planteles que dejaban muchísimo que desear, desde lo que es el apartado actitudinal, desde la entrega. Y a mí en el día de la fecha me pareció que Colombia, más allá de haber realizado un planteo tremendo, también supo adaptarse a un contexto completamente adverso y contrarrestó a uno de los oponentes más complicados que te pueden tocar y que hay ahora mismo en el planeta, me atrevo a decir, como lo es la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sin la presencia de Ronald Araujo por lesión en el partido pasado, con la expulsión a Nathan Nández y varios condicionantes más, el técnico argentino tuvo que armar un esquema peculiar que en un principio daba la sensación de que estaba dando resultado. Poco a poco, con la desesperación de los propios jugadores, todo se fue al traste. Sin embargo, aún contando con futbolistas de jerarquía, siendo un Uruguay que ha mejorado notablemente respecto a años anteriores, yo le veo proyección a este combinado uruguayo de cara a un corto, mediano plazo, frente a los colombianos. Los charrúas no estuvieron a la altura de las circunstancias y cierran una Copa América decepcionante, pero no por ser eliminados en las semis, sino debido a que futbolísticamente no les dio la nafta y les faltó, yo creo que a jugadores en concreto, estar más curtidos. Es un proceso, lógicamente, lleva su tiempo, pero Uruguay, en sí, la gente llegó con una confianza enorme de cara a esta edición de la competición y ahora se chocaron con una pared, con una realidad que tiene todo el sentido del mundo. Porque Uruguay, reitero, independientemente de sus individualidades, de contar con presencias
de élite mundial, aún con Bielsa, no había tenido la experiencia de afrontar un torneo de estas características. Que teniendo peor nivel que en otras oportunidades, sigue siendo competitivo. Y Uruguay no es que haya jugado mal, que en realidad tampoco me resultó un partido pésimo de los uruguayos, sino flojo durante los tramos en los cuales tenían que imponer condiciones, pero previamente a este cotejo, Uruguay, si uno repasa en la fase de grupos contra Panamá, ganó, pero con más dudas que certezas, en un segundo tiempo que fueron inferiores a los panameños, envalentonados ahí, no por nada accedieron a los cuartos de final, aunque ahí Colombia les dio una paliza completamente histórica. Tremendo ese partido de los cafeteros. Pero, volviendo con Uruguay, yo creo que sufrieron más de lo esperado contra Panamá sin tampoco padecerla una barbaridad. Tuvieron momentos de zozobra, pudieron haber pagado más caro. Versus Bolivia no existió equivalencia, fue todo para una selección uruguaya arrolladora que jugó al 100% y superó con demasiada claridad a una pobre Bolivia que dejó mucho que desear, mientras que frente a Estados Unidos, a Uruguay no se le hizo fácil el trámite. Sí es cierto que ganan por la mínima 1-0, con un tanto polémico que aunque lo revisó y certificó el VAR, a mí todavía me sigue dejando dudas aquella anotación. Finalmente Uruguay sumó a 3 y consiguió un pleno de puntos, sumar el puntaje ideal en la primera ronda de la Copa América 2024, pero sin tampoco estar al nivel, por ejemplo, de una Colombia a la cual uno veía y se daba cuenta que en el fútbol, en cuanto al juego, estaba un escalón por encima del resto, notablemente, ¿eh? No es casualidad lo de Colombia ahora. Por algo el invicto de casi 30 partidos, más de 2 años y medio, sin perder, y jugando amistosos contra España, ganando, incluso en aquella oportunidad, lo propio frente a Alemania, derrotando a Brasil, no a la Copa América, pero sí en las eliminatorias, dándole un repaso extraordinario. Esta Colombia no solo sabe desenvolverse con la pelota a las mil maravillas, sino que encima tiene ambición, pero inteligencia. Porque muchas veces se ha criticado la inocencia, lo verdes que se vuelven los colombianos con esta teoría de que juegan sin contexto y así como te pueden pasar por encima, desplegando un fútbol champán, también por una ridiculez, todo su sueño quizás acaba en la nada misma. De hecho, hoy estuvo cerca de pasar eso, o al menos eso es lo que uno imaginaba, hasta que se vio la postura y la actitud de los muchachos que se iban en cancha. Tras la roja a Daniel Muñoz, para mí indiscutible.
Pero más adelante voy con eso, cuando me volque de lleno con el desarrollo del partido. Ahora, para concluir con Uruguay, antes de este encuentro, Uruguay supera a Brasil tras un cotejo recontra disputado, en el cual no existieron tantas ocasiones de gol ni para un lado ni para el otro. Todo se definió en una tanda de penales, luego de un 0-0 cantadísimo por un partido tan lento como áspero, predecible y con dos selecciones que no se supieron cómo lastimar. Uruguay deja en el camino a una de las peores selecciones brasileñas de todos los tiempos, por no decir directamente la peor. Una Brasil sin alma, sin juego bonito, sin cracks, sin absolutamente nada. Uruguay supo cómo eliminar a un rival que en este torneo le ha ganado históricamente más de lo que creerán muchos si es que no conocen la historia de la Copa América. Pero tampoco es que ese día Uruguay brilló, lo dominó a Brasil. Sí que hubo momentos en los cuales noté que Uruguay estaba mejor parada, como equipo, ubicado, más con las ideas claras respecto a una Brasil, como digo, paupérrima, perdida, haciendo a un lado su filosofía de toda la vida, prefiriendo un fútbol estático, posicional, muy europeo, yendo en contra de lo que es la propia idiosincrasia de la canariña como tal. Pero no me quiero detener y extender con Brasil. De hecho, ya hablé de ellos en innumerables ocasiones. Y no descarto hacer un video específico analizando la situación de Brasil en los últimos años. Hasta capaz lo extiendo desde la última década. Hasta ahí, les digo, en un video aparte. Pero ahora me quiero focalizar tanto en Uruguay como en Colombia. Dos realidades que tampoco eran opuestas, pero sí distintas, porque Uruguay alcanzaba las semifinales con ilusión, obvio, pero pasando con lo justo y necesario, sin sobrarle muchísimo. Mientras que Colombia ha sido un espectáculo. La fase de grupos, me volvió loco Colombia. Y esto yo nunca lo oculté. Mire que soy argentino, que yo deseo que la escaloneta derrote a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Pero sacándome la camiseta, hablando de forma honesta, tengo que deshacerme en elogios. Con un equipazo. Está capacitado para ganarle a cualquier selección del mundo, y lo digo así de claro. ¿Qué le falta a esta Colombia? Cuentan con versatilidad, un montón de alternativas para lastimarte en ataque, ya sea con los extremos, tan incisivos como determinantes. En la pelota parada tienen a un maestro como lo es James Rodríguez, y también a grandes cabeceadores, como es el caso de Davinson Sánchez, de Jefferson Lerma, que anotó un golazo mítico, mismo el propio John Córdoba, que también ha convertido este torneo vía aérea.
existe un retroceso interesantísimo, hay presión mitad de cancha, recuperación, también una presión alta en ciertas circunstancias vital, una defensa consolidada que arriesga más de la cuenta, es cierto, pero así como los defensores saben ganar duelos, anticipar y mostrar su jerarquía, también tocan la pelota, dan una salida limpia del fondo. Colombia apuesta generalmente a juntar pases entre líneas, a un juego asociativo, pero en caso de saltear líneas y querer jugar de forma más directa, también pueden explotar las cualidades de sus jugadores al espacio. Si quieren que resuma esto en una jugada, lo hago fácilmente. El gol que hace Luis Díaz, asistido por James Rodríguez, que fue el 3-0 transitorio ahí ante Panamá, en los cuartos de final, en el partido pasado de Colombia. Ahí te das cuenta que Colombia es un relojito, es una máquina. Y ojo, esto no significa que ya levantó la copa. ¿Por qué? Va a tener una parada jodidísima, obvio, ante la vigente campeona de América, de la finalísima y del mundo, ni más ni menos. Entonces yo creo que también la chapa, el escudo, la camiseta puede llegar a marcar la diferencia, pero sea cual sea el resultado en el último partido, ya analizaré más adelante, previo a dicho encuentro, a la final entre Argentina y Colombia, lo que creo que puede pasar, cómo considero que se podría desarrollar el partido y dónde lo podría ganar Argentina, como también cómo lo podría terminar ganando Colombia. Pero eso dentro de unos días, o quizás en algunas horas, veo cómo tengo los horarios. Ahora, me quiero detener en lo que es Colombia como conjunto. Es un equipo hecho y derecho, que aparte de todo lo estupendo que tiene individual y colectivamente, también existe un espíritu combativo que apasiona a propios y extraños. Por algo, la Sele ilusiona a tanta gente, porque existen los argumentos como para que realmente Colombia le gane a la selección argentina. Y no por estar en la final, porque a veces te llega un equipo inferior al último partido, medio de casualidad, ahí, con lo que tiene, sin resultar fantástico tampoco, que no es el caso de esta Colombia. De todas formas, si hubiese tocado un adversario más accesible a priori, los partidos siempre hay que jugarlos. Y contra Colombia, yo como argentino no estoy confiado para nada. Al contrario. Es sin lugar a dudas, para mí por escándalo, diría incluso, el rival más arduo. Pero no. Porque sea como Uruguay, que ya sabemos que los clásicos del Río de la Plata suelen ser encuentros trabados, en los cuales Uruguay puede emparejar la cosa, trabando más fuerte de lo habitual. Yo que Colombia va a salir a disputar el partido de igual a igual. Entonces puede suceder cualquier cosa. Si Argentina se confía y Colombia
¿Está a la altura de las circunstancias? ¿Nos pueden ganar hasta superándonos durante muchos minutos en prácticamente todas las líneas? Porque Colombia es un gran equipo. Ojo, no me malinterpreten, yo creo que Argentina parte como favorita y que debería consagrarse. Ahora, no va a ser un trámite, ni mucho menos. Esta Colombia realmente no tiene descripción alguna porque en casi todas las fases del juego cuenta con una jerarquía, con una categoría digna de admirar, y ante Uruguay eso quedó totalmente en evidencia. Yendo de una vez por todas con lo que fue esta semifinal apasionante, memorable con todas las letras de la palabra, que seguramente nos quede en la retina por muchos años, Colombia ganó 1-0 este partido que fácil pudo haber finalizado 2-2, 3-1 para Colombia, ¿por qué no? O mismo Uruguay lo pudo haber ganado en función de las chances que desaprovechó Uruguay como equipo en general, pero puntualmente Darwin Núñez, que nuevamente estuvo con la pólvora mojada y no se le dio de cara a portería. En un encuentro sumamente determinante. Yo creo que la postura inicial de Uruguay fue espectacular, tocando de forma ágil, moviendo la pelota rápido, con un Federico Valverde que en mitad de cancha se hacía notar tanto defensivamente como a la hora de pasar al ataque, por ejemplo asistiendo en una a Darwin Núñez que lo deja mano a mano y el delantero del Liverpool definiendo con la zurda la tira afuera, en lo que fue un inicio no diría abrumador, pero sí notable por parte de Uruguay, probablemente los mejores minutos del equipo de Bielsa en todo el certamen. Federico Valverde recontra presente en el juego, Ugarte también estando bastante activo. Me fascinó lo de Rodrigo Bentancur y también lo de la Cruz, ese medio del campo, en lo que era una formación 3-2-4-1, que en realidad era más un 3-4-3, pero en mitad de cancha, armando un cuadrado en el cual se contrarrestó completamente a una selección colombiana asfixiada, que fallaba más de la cuenta. El ejemplo ideal para describir esto es a un James Rodríguez que aún dejando sus destellos tampoco resaltaba tanto como en partidos anteriores, sustancialmente ahí, en los primeros compases de un encuentro favorable a Uruguay desde el carácter, pero también futbolísticamente hablando, recuperando la pelota, saliendo sin demorarse mucho, yendo al frente a mano poder, pero errando lo más importante, que es la definición. Uruguay no necesitó juntar 6, 7 u 8 pases para generar situaciones de riesgo, pero aún tocando con 2 o 3 pases hacia adelante y encontrándose en chance manifiesta de gol, más que nada Darwin Núñez erró una barbaridad y eso le pasó factura a una selección uruguaya que aún estando mejor que Colombia, creo yo que llegando a zona de finalización con mayor criterio, tampoco es que
estaban arrasando a una Colombia que, sin contar con un medio de campo tan fluido como en otros encuentros, sí es cierto que a partir de algún desborde de Luis Díaz, por ejemplo, recuerdo una jugada puntual en la cual Lucho llega a línea de fondo y le tira un centro a Daniel Muñoz, que cabecea pisando el área, prácticamente como si fuese un delantero, cosa que se ha reiterado en esta Colombia, sobre todo por parte de Muñoz. Ambos laterales suben ataque, pero Mojica suele quedarse para dar equilibrio. De última se va a 3/4, mientras que Muñoz, sobre todas las cosas, es quien pisa el área, se anima y remata, ya sea de cabeza, con la diestra, con la zurda. De hecho, Muñoz le anotó un tanto que seguro tendrán en la memoria porque fue reciente, a Brasil, ni más ni menos. Entonces, Colombia, sin convencer tanto, sabiendo lo que es capaz de dar este equipo, aún así se encontraba con alguna que otra en lo cual pudo haber marcado, pero yo creo que el dominio territorial era de Uruguay. Sobre todo con un Bentancur que marcaba los tiempos a la perfección, cómo giraba, no me podían sacar la pelota, generó falta incluso, a una que otra. Valverde, que moviéndose un montonazo, aparecía entre líneas, recibía con facilidad y tocaba. Uruguay que no aprovechó tanto a sus extremos, pero sí a este mediocampo que realmente funcionaba hasta que sucedió algo que modificó, pero totalmente, la dinámica del juego. Y es que Bentancur, muy exigido en una acción, quedó dolido físicamente y lo tuvieron que cambiar. Esto fue pasada la media hora de la parte inicial. Recién en el primer capítulo, Bentancur no aguantó en el verde césped y tuvo que ser sustituido. Colombia ahí con cierta superioridad, también sufriendo en alguna que otra por los costados, pero digamos que controlando los ánimos del partido mejor que una Colombia la cual aún no encontraba la mejor fluidez, su mejor fútbol, pero la baja de Bentancur yo creo que significó un golpe moral a este Uruguay que a partir de eso bajó bastante. Y a los pocos minutos, en un córner que ejecutó de forma pletórica James Rodríguez, por escándalo, según mi óptica, el MVP del torneo, quien repartió su sexta asistencia, récord absoluto históricamente en la Copa América, para que, ni más ni menos que Lerma, imponiéndose a todos en el aire, cabeceara una bocha que terminó metiéndose por el primer palo en lo que fue el 1-0 de Colombia. Una jugada que se suele ver con frecuencia en esta Colombia de Lorenzo. La pelota parada de Colombia. ¡Qué locura! Porque con la zurda de James Rodríguez, más la presencia tanto de Lerma como de Davison Sánchez, Richard Ríos mismo, si querés también te lo cuento, a él junto a Luis Díaz, que va bien por arriba, aunque se lo infravalora en ese aspecto, y John Córdoba, ahí Colombia es que ha descubierto un arma en estos últimos tiempos prácticamente indefendible. Sobre todo porque James Rodríguez
te pone la pelota como con la mano, al primer palo, al segundo, al punto penal, al área chica. Y si un jugador colombiano intuye dónde va a caer la bocha, si llega a anticipar tanto a los defensores adversarios como al arquero rival también, tiene precisión, la manda a guardar. Porque James cuenta con una calidad, con una magia inmensa. Y no solamente tirando corners, sino que también con pelota de movimiento, porque hay una bocha que le pone a John Córdoba que le pifia al arco porque literalmente le fue justo donde él estaba. La quiso mandar al segundo palo y se le fue por poco, muy cerquita pasó esa bocha del arco, que ese significado que Colombia ganase aún con más rotundidad. John Córdoba no sacó provecho de esa ocasión, pero sí que lo hizo Lerma, anotando tras un cabezazo histórico, me atrevo a considerarlo de esa forma, que seguro será aún más legendario en caso de que Colombia levante la copa en unos días. Ojalá no suceda eso, pero es una posibilidad, por eso lo menciono. Colombia creo que aguantó el resultado como lo exigían las circunstancias luego de la expulsión de Daniel Muñoz. Pues Colombia marca 1-0, ahí empezó a crecer anímicamente Colombia y también a la hora de enlazar pases, de tener mayor volumen de juego, pero de repente todo pareció que se rompía, que se frenaba en seco la fe colombiana por una reacción tan inmadura de Muñoz. Supuestamente, Ugarte lo pellizcó, la agarró así de costado. ¿Y cuál fue la respuesta de Muñoz? ¿Amonestado ya por una falta imprudente previamente? Pim, codazo. Lógicamente que al árbitro principal, que no tuvo una labor formidable, pero ahí no le quedó elección, creo que era una roja cantadísima y evidente. Muy bien expulsado Muñoz. Lamentablemente para el pueblo cafetero, que ahí lógicamente se habrá preocupado, teniendo en cuenta que esto fue en la recta final de los primeros 45 minutos, faltando todo el complemento. Más allá de jugar con uno menos, Colombia resistió a una Uruguay que ahí sí yo considero que fue muy floja. Porque más allá de alguna que otra esporádica de acciones con cierto peligro, estando todo el equipo uruguayo en campo rival, pero faltándole determinación, incluso rebeldía a ciertos jugadores en concreto. Araujo, por ejemplo, uno de los extremos, me está gustando bastante el torneo, pero le faltó picardía cuando no voy a decir que las papas quemaban, sino cuando todo estaba favorable para Uruguay. Era meter un gol y ahí ya te cambiaba todo. Pero Uruguay no se le abrió el arco,
No, porque exigieron una barbaridad a Camilo Vargas, el arquero colombiano. Porque en ese caso, si Vargas hubiese sacado todo, ahí estaría diciendo, y la verdad que Uruguay intentó, dejó el alma, fue para el frente con todo e hizo los méritos como para mínimamente poner la paridad, pero no lo ve de esa forma. Porque sí, en los primeros 45 minutos Darwin Núñez erró dos mano a mano clarísimos. Hay una tercera que es más difícil porque justo tiene que girar el cuerpo y darle al segundo palo, así como viene, sin tanto ángulo. Ahora, la pelota que le cede Valverde para que se enfrente directamente a Vargas Darwin Núñez para estar delante del arquero, con tiempo y espacio para mandarla a guardar, y cómo la mandó afuera finalmente. Más una jugada que él mismo crea, fascinante, pero que después le pifia gravemente en el tiro. Eso ya, digamos que complicó mucho a una selección uruguaya que no sacó provecho de la ventaja numérica en la segunda mitad. Porque no fue hasta que entró Luis Suárez, que yo creo que se demoró más en la cuenta en ingresar al terreno de juego, pero no fue hasta ahí que Uruguay dio la sensación de que podía empatarlo. Creo que fue literalmente en la primera intervención del pistolero, que le quedó una bocha ahí en el área, ¡pimba! Remató con todo, la bocha dio en el palo. Mucha mala fortuna, también hay que reconocerlo, pero Uruguay antes, ¿qué había generado? Muy poquito, sí, tocando la pelota de un lado al otro, intentando mover a una defensa de Colombia que se mostró aguerrida, fuerte, segura, convincente, que defendió con el cuchillo entre los dientes, con alma y vida. Colombia armó un bloque compacto con un 4-4-1. Luis Díaz era el único que se quedaba en caso de poder tirar algún que otro contragolpe, pero aún así Luis Díaz estaba fatigado y eso uno lo veía. Entonces Colombia estaba pidiendo la hora ya desde el primer tiempo, y Uruguay como que no dio ese paso necesario como para realmente intimidar una Colombia que contó con una firmeza vital para un partido tan demandante. Porque sí es cierto que después uno puede decir, pero Uruguay no incomodó prácticamente nada, pero hay que jugar tantos minutos con uno menos y estando en ventaja, quedando tan poquito para clasificar a la final, ni más ni menos. Entonces, por eso yo quiero reconocer y sacarme el sombrero con una Colombia que ha sabido adaptarse a unas condiciones que por supuesto no eran las más agradables, pero que se dieron. Y como en otras épocas pasadas, que Colombia se regalaba quedando con uno menos, esta Colombia aguantó. Y un montonazo. Porque no es que Muñoz fue expulsado al minuto 70 y pico, al 80, que decir, bueno, tampoco quedaba demasiado tiempo, ¿no? Sino que toda la segunda parte fue sin un jugador que aparte es vital, tanto en fase defensiva como también con sus proyecciones por el costado derecho en ataque. Mismo metiéndose por adentro, tirando diagonales realmente consagratorias. O sea, Muñoz es un jugador que tiene un peso considerable en Colombia. Y que lo hayan expulsado fue un contratiempo que complicó las cosas,
pero aún así el resto de sus compañeros respondió, el equipo integralmente, para evitar que Uruguay se saliese con la suya, una Uruguay que tenía voluntad, pero no una idea clara, bastante predecible, errática, apurada incluso la selección uruguaya, mal en todos los sentidos, a excepción de Luis Suárez, que fue de más a menos porque empezó con ese tiro al palo, ya gestando una situación de peligro clarísima. Pero después sí es cierto que en una en la cual le llega el segundo palo, le pifia feo en el control. Otro síntoma de que Uruguay estaba con una ansiedad impropia de cómo se venía desarrollando el partido. Y Colombia, en cambio, con la cabeza fría, teniendo una mentalidad que va en contra de lo que es su juego habitualmente, que es más de posesión, pero justamente adaptándose a un partido jodido contra una selección que para mí es de la mejor del planeta. ¿Qué quieren que les diga? Hoy es fácil criticar a Bielsa, matar a los jugadores, pero Uruguay llegaba de manera, me atrevo a decir, privilegiada a la Copa América, con muchas otras selecciones soñarían, a excepción de Argentina y Colombia únicamente. Yo antes del torneo dije, estas son las tres candidatas, y no es que lo vi antes que todo, sino que yo creo que quienes analizamos a cada equipo antes de que arranque la competición, teníamos bien en claro que estos eran los países que podían llegar a dar pelea, más allá de que te aparecía una Canadá que ha sorprendido más de la cuenta, a Brasil que hay que tenerle respeto por el pasado, ya no por el presente, mismo Paraguay que era una incertidumbre, acabó siendo un desastre, lo propio Chile con Gareca. Entonces lo que estaba clarísimo es que Colombia, Uruguay y Argentina iban a dar batalla. Argentina es la que más mística tiene y la que más sabe manejarse justamente en los grandes escenarios. Colombia es para mí la que mejor juega el fútbol previamente y hoy en día. Y Uruguay en cambio era la tercera en discordia que venía muy bien, con estilo frenético, veloz, así como le gusta a Bielsa, pero con falta de experiencia, que eso acabó marcando la diferencia ante una Colombia que había tenido una decepción enorme tras quedarse afuera del Mundial de Qatar 2022, pero que en esta oportunidad ha logrado resistir el 1-0 gracias al lermazo, ¿no? Como considero ese cabezazo mítico de Jefferson Lerma. Uruguay siguió insistiendo hasta el final, pero con más corazón que cabeza, mientras que Colombia se animó en los últimos minutos y ahí se armó un toma y daca brillante para el espectador neutral. Obviamente, Colombia lanzó dos contraataques que casi finalizan en gol. Esto me encantó de Colombia, porque cuando uno decía, muchachos, júntense todos en el área, pongan el autobús, Colombia salió a definir el partido con uno menos, porque claro, Colombia se dio cuenta que Uruguay no lo igualaba y que dejaba un montón de espacio. Entonces Colombia se animó a querer finiquitar la cuestión y sacar su pasaje sin sufrir tanto hacia la final. Después de combinar varias veces en ciertas jugadas realmente increíbles, tuvo una Uribe que entró desde el banco, bueno, ya dos. Una en la cual
la erra al arco directamente tras una acción muy buena de Colombia. Después hubo otra en la cual Uribe llega algo exigido, pero mano a mano contra el arquero y se la ataja Rochet. Colombia buscó el 2-0, no lo pudo conseguir, pero tampoco Uruguay la paridad, más allá de un tiro final de Arrascaeta, por lo que todo concluyó con un triunfo por 1-0 de Colombia frente a la selección uruguaya, que decepcionó, independientemente de un Rochet que en el gol tiene cierta responsabilidad, pero me parece que ha sido de lo más destacable de Uruguay. Mismo Olivera, que supo cómo contrarrestar a John Arias durante gran parte del encuentro, precisamente frente a Colombia. Me gustó la labor de Jiménez, encimándolo a John Córdoba sin dejarlo estar tan suelto y sin tener la capacidad de girar con facilidad. Ugarte, Valverde, De la Cruz y Bentancur mientras estuvo en cancha este último. Creo que han sido los 4 de los puntos más altos de Uruguay a lo largo de esta Copa América, mostrando su versatilidad, que pueden cumplir tanto el rol defensivo como ofensivo de manera impecable. Valverde me gustó incluso más porque ya Ugarte en la recta final del partido se lo veía desgastado, que no oxigenaba como en primera instancia, pero Valverde siguió corriendo, metiendo, claro, físicamente, jugando en el Real Madrid, aún con más exigencia y todo, está a otro ritmo. Pero sí es cierto que, más allá de que De la Cruz también aportó lo suyo, de que Araujo hizo un torneo aceptable, y de que Pelistri mismo, además de Darwin Núñez, que anotó su gol y demás, la lesión de Bentancur hizo posible que Colombia se agrandase, que Uruguay bajase mucho su nivel dentro de este partido. Aparte, si vos le sumás a todo esto las situaciones claras que no pudo anotar Darwin Núñez, que es un delantero que para fabricar chances de gol me parece un experto, literalmente esa es la palabra indicada, pero para embocar la pelota entre los tres palos, a veces, de vez en cuando con el Liverpool mete una racha de 4 partidos seguidos anotando y jugando muy bien, pero es muy regular Darwin Núñez y creo que en gran medida se explica hoy que Uruguay quede eliminada. Sí es cierto que jugará el tercer y cuarto puesto frente a Canadá, pero obvio que no es lo mismo que una final en lo que pudo haber sido la definición de la 16ª Copa América, ya sea para Argentina o Uruguay. Ambas ahora mismo cuentan con 15 copas en sus vitrinas, pero Uruguay se va a tener que quedar con las ganas. Yo siento que de cara al futuro las cosas le pueden ir bien, siempre y cuando se recompongan de esto que es un golpe duro, pero si se levantan, Uruguay puede seguir creciendo. Creo que se van a curtir tras quedarse afuera en esta oportunidad. Y Darwin Núñez, bueno, va a tener que aprender a tener más calma de cara al arco y a ajustar su puntería de cara a los siguientes partidos. No entendí mucho por qué de Arrascaeta y Luis Suárez también jugaron tan poquito. De hecho, ya en el Mundial es algo que no comprendía. Fíjense que el último partido frente a Ghana, el mejor de la selección uruguaya en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ambos fueron titulares y Uruguay, por escándalo, desplegó su mejor fútbol en el torneo. Pero bueno, eso ya es una cuestión del técnico, el cual me parece un grande DT de Bielsa, un muy buen entrenador, pero que sí es cierto que ante estas situaciones límite, en finales, semifinales, aún con todo de cara, se utiliza el término bielzada, ¿no? Como para considerar pechada, en este caso lo Uruguay, pero en otro momento lo del Leeds United, lo del Lille mismo,
lo del Atleti de Bilbao, por ejemplo, también. Pero yo creo que Bielsa es un conocedor nato y único en el mundo en cuanto a fútbol, pero sí es cierto que dirigiendo a sus equipos le ha faltado darles, digamos, esa confianza, esa paz mental, sobre todo para estas rondas finales, que se acaban decidiendo por detalles, pero también si no estás preparado desde acá y si te falta tranquilidad a la vez de usar mejor la cabeza, justamente a partir de estar más fresco ahí, cosas que Bielsa nunca ha terminado de dar tanto a sus equipos, eso lógicamente que te condiciona. En cuanto a Colombia, Camilo Vargas correcto, Daniel Muñoz un irresponsable, pero que para mí de momento era el mejor lateral de la Copa América junto a Aramburu de Venezuela, Davinson Sánchez y Cuesta, una dupla central tremenda, sobre todo Davinson Sánchez, un tipo con experiencia, que aunque arriesga a veces, hace como el Cuti Romero, pero en ocasiones no da tanto, no mide demasiado bien, pero Davinson Sánchez va a cortar a mitad de cancha, se adelanta un montón en el campo, mismo gana en ambas áreas de cabeza. Es un jugador que defensivamente resulta un baluarte para esta Colombia, y aunque se ha lesionado Lucumí en el primer partido, creo que Carlos Cuesta ha dado bastante de su parte para que Colombia defensivamente sea un equipo también sólido. Johan Mojica defensivamente me está encantando. Es un jugador que en ataque no aporta tanto, que no tira tantos centros como Muñoz con tanta precisión, que no se anima demasiado a pegar al arco, que no le gusta llegar a la línea de fondo reiteradamente, pero que sabe cómo pararse, no le comen tanto la espalda, recupera, si la pelota queda ahí boyando, la despeja para arriba, pero también sabe tocar, asociarse, dando pases al pie más que nada. Es un jugador interesante que a esta Colombia le ha dado mucho. Richard Ríos, lo propio, con y de vuelta, recuperando, tocando, moviéndose, pidiendo la pelota, joven, casi mete un gol antes de que culmine el primer tiempo. Recuerdo que le pega con la zurda, tiro débil que tapó con cierta facilidad a Rochet, pero Richard Ríos se anima a darle al arco, como también anticipa pases, sabe moverse entre líneas. Muy buen futbolista, con un futuro prometedor por delante. Jameson Lerma, un futbolista vital en el esquema de esta Colombia, sobre todo en una labor tan crucial que es la recuperación, que es la presión en mitad de cancha. Lerma sabe dar una barbaridad de sí en este sentido puntual, y también, como habrán visto, se volvió decisivo con este gol que le anotó a Uruguay. Luis Díaz sin hacer una gran Copa América, más comparándola con la anterior, que sí fue una Copa América excelsa del extremo del Liverpool. Yo creo que se puede estar guardando lo mejor para la final. Luis Díaz, ojito que Lucho Díaz no se haya guardado lo mejor de sí para enfrentar a Argentina en el último partido en la final de la Copa América 2024. No descarto ese escenario, aunque ojalá no sea de esa forma, pero Luis Díaz es pícaro, encarador, le falta a la hora de cerrar su jugada, ya sea dando el pase de finalización o él mismo tratando de convertir, pero es un jugador notable que con un montón de recursos en la gambeta, teniendo un cambio de ritmo estupendo. Por supuesto que en Colombia también tiene una importancia considerable. John Arias, desde el carácter, desde la entrega, sin destacar tanto técnicamente como lo ha hecho en el Fluminense, creo que aporta a la hora de encarar, tirar al centro, desbordar, mismo también incomodando la salida del rival. John Córdoba no ha contado con un torneo pletórico, pero sí es cierto, como montando de espalda,
siendo apoyo constantemente, incluso anotando de cabeza. Tiene, sí, John Córdoba, aunque yo pondría a John Durán, honestamente, que creo que no sumó ningún minuto en esta Copa América, pero merecería a John Durán jugar más tiempo. Y aparte, vos te fijás en el banco. Colombia tiene a Santiago Arias, probablemente sea el lateral derecho titular en la final. Está Uribe, que es un jugador con llegada, que le cuesta a la hora de embocar al arco, pero no le falta entusiasmo, gana. Jerry Mina, que es un defensor bastante conocido, sin resultarme un crack, creo que con cierta experiencia puede aportar bastante de sí. Luis Ginesterra, que puede ser el señuelo de Colombia para el partido ante Argentina. Mucha atención con eso porque Ginesterra cuenta con una agilidad impresionante. También está Ospina como arquero suplente, una leyenda absoluta del arco colombiano, el propio Lucumí, lesionado en la primera fecha. Jaycer Asprilla, que me gusta en su labor. Jorge Carrascal, que no es un santo de mi devoción, pero digamos que de vez en cuando deja sus destellos. Miguel Borja, uno de los máximos anotadores del mundo del 2024. Pilar clave en River. Borré, que ha arrancado siendo titular en el ciclo Lorenzo, pero poco a poco ha bajado en la consideración del técnico. John Durán, un delantero interesantísimo que para mí va a tener su temporada con el Aston Villa en este curso que está por arrancar en la 24-25, mientras que Juan Fernando Quintero para mí es un jugador de una calidad técnica fabulosa, que no suma tantos minutos porque quien está por delante de él es de otra galaxia directamente, pero Juan Fernando Quintero también un jugador excepcional que ha sabido muy bien incluir, no tanto de forma indiscutible, pero sí dándole minutos en la hora de gestionar el plantel. Néstor Lorenzo, un técnico infravalorado por muchos, pero que está realizando un trabajo que a mí me tiene fascinado, sobre todo con el capitán, con el 10, con James Rodríguez, que es un fenómeno, una leyenda del fútbol. Vos te puedes quedar con Valderrama, con él, pero sin lugar a dudas que en la selección de Colombia, James Rodríguez es un futbolista que ha dejado una huella, que ha marcado un antes y un después. Veremos si James Rodríguez acaba levantando el trofeo o no, pero pase lo que pase el domingo, nada quita que James Rodríguez quedó inmortalizado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano, con lo que eso significa, una zurda encantadora, el máximo asistidor en la actual edición de la Copa América, mucho más maduro, serio y trabajando a la par de un Néstor Lorenzo que le ha dado la creatividad, la libertad de moverse por el terreno de juego a su gusto, y como un enganche de los que ya no quedan, James Rodríguez deleita absolutamente todos los fanáticos del fútbol con una Copa América individual y en sí de Colombia espectacular, que veremos si se concreta ganando el máximo título continental a nivel de selecciones o no. Dejo el video por acá. Si les gustó el análisis, dejen su like, suscríbanse y recomienden este contenido que llama gente. Nos vemos en la próxima.